Qué bueno verles a todos aquí. Am, Estamos continuando nuestra serie Legado, que está basada en lo que se conoce como las cartas pastorales de Pablo dirigidas a sus discípulos en el ministerio, a Timoteo y a Tito. Así que estamos cubriendo la carta de segunda de Timoteo. Una vez más, vamos a recordar las circunstancias en las cuales Pablo escribe esta carta. Esta es la última carta que Pablo escribe. Pablo, autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Y bueno, como él nos deja saber, esta vez Pablo estaba en prisión y él tenía el presentimiento de que se estaba acercando el fin. Él tenía la impresión de que a pesar de que antes había podido salir absuelto de sus prisiones, no se le iba a dar esta vez, que esta vez no iba a salir con vida. Y bueno, tristemente estaba en lo correcto. Como les dije el domingo pasado, aunque no aparece en la Biblia, los historiadores de la antigüedad escriben que Pablo fue decapitado bajo el reinado de Nerón aproximadamente en el 68 después de Cristo. Bueno, pues ya que Pablo se encontraba en esa situación tan precaria, ya que Pablo sentía que el fin se estaba aproximando, Pablo dedica la carta a comunicar lo que él considera lo más importante. Que pues por supuesto el legado que él está dejando a sus discípulos y como parte de ese legado, lo más prominente es una exhortación constante a perseverar, a no rajarse. Y una de las razones por las cuales Timoteo iba a necesitar ese espíritu de perseverancia es porque imagínense, a mí se me ha dado súper fácil, yo estoy estableciendo una iglesia en Orlando, Florida. Timoteo está estableciendo una iglesia cristiana en medio del Imperio Romano en Éfeso. Y en medio de esa lucha, en medio de esos retos, a Timoteo también le iba a tocar tener que enfrentar la realidad de ser traicionado por personas que se hacían pasar como hermanos en la fe. Por así decirlo, Timoteo iba a tener que enfrentar la realidad del terrorismo doméstico. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en segunda de Timoteo. Hoy vamos a estar comenzando el capítulo 3 y vamos a estar cubriendo la primera parte de segunda de Timoteo 3, versos 1 al 9. Bueno, mientras buscas en sus Biblias, le voy a dar un breve resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora. Como les dije, Pablo le comunica a Timoteo un sentido de urgencia. Él le deja saber a Timoteo que él vivía en tiempos de guerra y su prioridad era perseverar, su prioridad era ser fiel. Y la única manera en la cual él iba a poder permanecer fiel era manteniendo su mirada en el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan el capítulo 2? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pues por esa promesa, Pablo le dice, mira, sé fiel, persevera, Timoteo. El domingo pasado vimos que si nosotros queremos participar junto a Jesús en su misión de hacer todas las cosas nuevas, pues tenemos que tener cuidado de no echar a perder el talento que Dios nos dio. ¿Cómo echamos a perder el talento? Metiéndonos en todo tipo de debate y controversia innecesaria. Hay debates necesarios, existen, pero hay un montón de otros debates en los cuales no nos deberíamos estar metiendo que son una pérdida de tiempo y echan a perder nuestro talento. Así que para poder hacer eso tenemos que abandonar ese impulso inmaduro que tenemos de ganar todo el tiempo. Lo que Pablo llama las pasiones juveniles. Pues el que se deja llevar por sus pasiones juveniles es inútil para el reino del Señor. En contraste, el siervo útil es el que debate con un corazón manso y un corazón dispuesto, mire, a sufrir. Porque nuestra intención es la salvación de las personas. Pero nuestras habilidades de retórica no pueden conseguir la salvación de nadie. Eso es trabajo del Señor. Así que ahora en el capítulo 3 Pablo continúa describiendo a las personas que pues en vez de ayudar desayudan.
perjudican la causa del Señor. Vamos a leer juntos en 2 de Timoteo 3, versos 1 al 9. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Esta es palabra de Dios. Y Señor, tú sabes que nosotros estamos viviendo esta misma situación hoy en día. Así que, Señor, como iglesia te pedimos, Señor, que le des a Crosspoint Español discernimiento, que nos dé sabiduría para nosotros saber cuándo las personas necesitan ser exhortadas, cuándo las personas necesitan ser amonestadas. Y ayúdanos a saber, Señor, cuándo tenemos que proteger tu rebaño. Danos sabiduría, Señor. Confiamos en que tú nos vas a guiar porque, Señor, la iglesia no depende de nosotros. La iglesia está en tus manos y tú amas a la iglesia. Tú estás comprometido con esta iglesia por la cual tu Hijo dio su vida en la cruz. Gracias, Señor. Y es en su nombre poderoso que oramos en esta mañana. Amén. Hace aproximadamente un año nosotros estábamos esperando la visita de mi suegra, o como mis nenes la conocen, abuela. Pues yo no sé ustedes, pero para nosotros cuando abuela nos visita, pues eso es motivo para limpiar la casa, para recoger la casa, para pasar la máquina. Pero el impacto en la casa es fuerte, son 6 manganzones, 6 manduletes en una casa, y para nosotros hacer un trabajo decente, iba a ser necesario cambiar las persianas al frente de la casa. Y cuando digo persianas me refiero a las que se enrollan, en buen español, los blinds. Teníamos que cambiar los blinds. ¿Por qué? Porque en casa tenemos 2 periquitos. Les presento a Watson y a Kiwi. Que el récord refleje que Kiwi es un abusador y un bully. Pobre Watson. Tenemos a Watson y a Kiwi y tenemos una rutina con ellos. Esa rutina consiste de que le abrimos la jaula por la mañana, entonces dejamos que ellos pasen la mayor parte del día en el área donde están las persianas. Ellos pasan la mayor parte del día ahí. A ver, ahora. No ha cambiado. Déjame ver. Pasa la próxima y ahí estamos. Pues ellos pasan la mayor parte del día ahí. De hecho, a las 8 de la mañana empiezan a exigir que los saquen de la jaula. Y todos los domingos yo tengo que ir donde yo decirle, gente, es domingo, hoy no los podemos dejar salir por ahí. Y me miran con una cara. Ahora, el problema es que la presencia de Watson y de Kiwi en las persianas pues tiene un impacto ambiental. Número 1, usan las persianas como su baño personal. Y número 2, también se comen las esquinas de las persianas.
Se las comen. Así que antes de la llegada de la abuela, nosotros reemplazamos las persianas y una vez más, pues estaban intactas, estaban limpias. Adivinen quién nos visita en julio. Abuela. Una vez más nos estamos preparando para esa visita. Y un año después, ¿ustedes saben cómo están las persianas? Están hechas un desastre. Nosotros compramos unas persianas de un material diferente y como pueden ver, en un año los periquitos se comieron más de lo que se habían comido en 5 años de las otras, ¿verdad, Carmen? Sí, esas son más porquerías. Ajá. No se preocupen, no tenemos planes de hacer arroz con perico frito en casa. Yo creo que convencí a Carmen. Watson y Kiwi se van a salir con la suya. Vamos a quedar con ellos y la verdad es que ¿quiénes de ustedes tienen mascotas? Todas las personas que tienen mascotas pueden dar fe de que el placer de tener una mascota pues también incluye la responsabilidad de cuidar de esa mascota y de manejar el impacto ambiental de esa mascota en la casa. Pero las personas que aman a sus mascotas le dicen que ese intercambio vale la pena, ¿sí? Vale la pena. ¿Usted sabe que ese compromiso es bíblico? Eso es un compromiso bíblico, no estoy relajando. Consideren lo que dice en Proverbios 14:4, se lo puse en 2 versiones. La versión Nueva Biblia de las Américas dice, donde no hay bueyes, el pesebre está limpio. Pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. O como dice la Nueva Traducción Viviente, bueno, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. O sea, que si tú eres agricultor, si trabajas en la tierra y quieres cosechar, vas a necesitar un buey. Te va a hacer falta. Pero si tú tienes ese buey, pues me temo que no vas a poder tener un establo limpio a la misma vez. Tienes que escoger uno o el otro. O vas a ser productivo o vas a tener un establo limpio. ¿Me siguen? Me perdonan que sea explícito por si no me han seguido. Pero si tú quieres tener el beneficio de tener ganado, pues de vez en cuando va a ser necesario sacar la pala para excavar el estiércol que se va a acumular en el establo. Ahora, si lo más importante para ti es tener un establo limpio, que el pesebre esté limpio, sin que lo tengas que limpiar, pues la única solución es no tener buey. Pero entonces no vas a poder arar la tierra. ¿Me están siguiendo? Más simple todavía. Miren, cuando plantamos a Crosspoint Español en el 2015, yo vine con muchas ideas. Yo llegué con muchas ideas. Olvídate de que la iglesia ya había existido por 2000 años. Yo llegaba con muchas ideas que le iba a dar al Señor para mejorar las cosas. Y una de esas ideas era que yo iba a establecer métodos para mantener a la iglesia libre de gente problemática. Así mismito, cualquier pastor experimentado que yo le diga eso se me ríe en la cara cuando yo le digo eso, porque esa idea de tener una iglesia tan homogénea, tan limpiecita, que nadie va a llegar allí con problemas personales, eso es una fantasía. Es una fantasía. La iglesia siempre va a ser un ambiente donde vamos a tener que limpiar el establo porque se embarró otra vez. Las personas problemáticas van a llegar. Van a llegar porque, bueno, o tienen heridas en su pasado. Esto es un mundo caído. Las personas problemáticas van a llegar quizás también porque tienen hábitos de pecado para los cuales van a necesitar ser aconsejados con paciencia y con amor. O también van a llegar personas funestas, personas nefastas, personas con corazones divisivos y malas intenciones, los cuales van a necesitar corrección y disciplina. Vamos a tener un grupo bien mixto.
Amada iglesia, las personas problemáticas van a llegar. ¿Usted sabe por qué? Porque para que Crosspoint Español esté libre de personas problemáticas, lo primero que usted va a tener que hacer es votar al pastor. En serio. Mientras Dios insista en salvar pecadores, esa va a ser nuestra realidad. Por eso, aunque yo fui parte de ese tipo de iglesia en el pasado, ahora a mí no me interesa que Crosspoint Español sea una iglesia homogénea, donde todo el mundo tiene la misma actitud y todo el mundo está haciendo lo mismo y toda la gente está haciendo la escolaridad de los niños a través de homeschooling o lo que sea. A mí no me interesa que Crosspoint Español sea una iglesia donde todos son iguales y todos viven vidas similares. En Crosspoint Español habrán personas que harán la escolaridad de sus hijos a través del homeschooling, otros los llevarán a escuelas privadas y otros los pondrán en el sistema de escuela pública. En Crosspoint Español van a haber personas que van a buscar su pareja a través de un cortejo formal y otros van a ir a través de un noviazgo convencional. Nosotros vamos a tener familias convencionales y vamos a tener otras familias no tan convencionales. ¿Qué cree usted de eso? ¿Va a volver la semana que viene? Mire, esa falta de homogeneidad, ese reguero, ese establo embarrado, eso va a ser parte de la iglesia verdadera hasta el fin. ¿Oyó eso? Y si nosotros queremos que el Señor nos use a nosotros, que somos personas imperfectas, para impactar a nuestras comunidades con el Evangelio, pues recuerde, para poder tener el buey, hay que limpiar el establo embarrado. Pero como les había dicho, la manera en que vamos a encarar esos problemas complejos va a depender de la persona. La manera en que encaramos esos problemas no va a ser one size fits all. No hay tal cosa como una talla universal para los problemas humanos. Pablo mismo dice en 1 de Tesalonicenses 5, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. O sea, que dependiendo del caso, va a ser nuestro enfoque. Pues el pasaje de hoy nos llama a tener esa misma sabiduría, ese mismo discernimiento. Así que el Señor nos dé la sabiduría para discernir entre lo que es inmadurez de corazón y entre lo que es dureza de corazón. Que el Señor nos dé la sabiduría para discernir entre los que tienen que ser sostenidos, los que tienen que ser animados y los que tienen que ser amonestados y corregidos. Que el Señor nos dé la sabiduría para saber quién es quién. Pues eso es lo que Pablo le explica a Timoteo, leyendo nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:1. Después que Pablo termina el capítulo 2 hablando de cómo debe ser el siervo de Dios, pues ahora Pablo le da a Timoteo la descripción del tipo de persona problemática que él se va a encontrar en su camino. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, ya se me complicó la cosa con los últimos días, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vamos a aclarar el significado de últimos días. Porque no siempre que dice últimos días, pues hay que sacar el left behind ni nada por el estilo. Cuando Pablo le da este aviso a Timoteo, de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, ¿usted cree que Pablo estaba hablándole a Timoteo de algo que él iba a ver en su tiempo o de algo en el futuro cuando él ya hubiera muerto? Le estaba hablando de algo que él iba a ver en su tiempo. Porque la misma palabra de Dios nos deja saber que esa frase, los últimos días, se refiere al periodo que comenzó con la llegada de Jesús al mundo. Una vez Jesús llega al mundo, ahí comienzan los últimos días. Hebreos 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Pedro predica el primer sermón en el día de Pentecostés. La gente ve tantas señales milagrosas
se preguntan qué está pasando, Pedro les dice en Hechos 2, esto fue lo que he dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El comienzo de la iglesia cristiana en Hechos 2 ya ahí eran los últimos días que había profetizado Joel. Así que la frase últimos días se refiere al periodo que comenzó con la llegada de Jesús al mundo. Por supuesto, estos últimos días también tienen sus últimos días antes de la segunda venida de Jesús. Pero los últimos días a los que Pablo se refiere aquí son los días que Timoteo estaba viviendo cuando recibió la carta. Así que bueno, ya que dejamos eso claro como el fango, el verso 2 nos describe los tiempos difíciles que Timoteo iba a enfrentar. Esos tiempos iban a ser difíciles por el tipo de hombre que iba a llegar a la iglesia en Éfeso. Hombres que serían amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos no se refiere a una persona que ha desarrollado un autoconcepto saludable y que conoce los dones que el Señor le ha dado en este mundo. No se refiere a un autoconcepto saludable. Eso está hablando de personas que se han entregado al pecado del orgullo, al pecado de la soberbia. Porque la raza humana tiene dignidad. Usted tiene dignidad de nacimiento. Usted tiene una dignidad que su mascota más amada no tiene. Porque la raza humana fue creada con lo que los teólogos llaman el imago Dei, la imagen de Dios. Ahora, si este mundo rechaza la autoridad del Creador, cuando rechazamos a la autoridad del Creador, ahí también se va la dignidad de ser creación de Él y de llevar su imagen. Pues entonces perdemos nuestro sentido eterno de significado y derivamos el significado de fuentes falsas. Y ahí es que entra la soberbia. Pues eso es un pecado fundamental. Cuando nos entregamos a ese pecado fundamental, va a engendrar toda clase de pecados derivados. Así que los hombres amadores de sí mismos también van a ser, como dice el pasaje, avaros. Repita conmigo, avaro. Es una palabra llana, no es avaro, no es estrújula, es avaro. Una vez más, avaro, así como es mendigo, no mendigo, mendigo. Son avaros, amantes del dinero, amantes del billete, que no son generosos ni les importa la necesidad de su prójimo. También serán jactanciosos, soberbios, siempre quieren ser los protagonistas, siempre quieren promoverse. También serán blasfemos. Hay gente que no le importa eso, pero cuando la gente no tiene respeto por el nombre del Señor, el Señor se fija. También serán desobedientes a los padres. Eso me está muy interesante. En medio de todas estas fallas morales, ¿no le está raro que Pablo como que incluya algo tan básico como desobedientes a los padres? Usted se pregunta por qué eso está ahí. Mire, porque la desobediencia a los padres es emblemática de nuestra desobediencia a Dios. Una nos lleva a la otra. Los hombres amadores de sí mismos también resultan ser ingratos, malagradecidos, irreverentes, sin amor, implacables, unos malcriados que no los puedes calmar. No se pueden calmar cuando están teniendo sus berrinches. También son calumniadores, chismosos, bochincheros. Personas que manchan el nombre de los demás sin pensarlo dos veces. También son desenfrenados, son salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores. O sea que si caen en una situación que ya no es de ventaja para ellos, ellos no lo piensan dos veces para traicionar a las personas que los consideran sus amigos. Impetuosos, o sea, tan intensos que deberían bajar de 5. Impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y quizá usted está pensando, bueno, pastor, eso a mí no me sorprende porque así es la gente del mundo. Así es la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero, amada iglesia, lo que hace que estos hombres de los últimos días sean excepcionalmente peligrosos
es la falta de honestidad que los caracteriza. Estos hombres son deshonestos, son engañosos porque, como nos dice el verso 5, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. O sea, que como hemos visto, son personas que viven aprisionados por sus pasiones. Son personas que dicen que el Espíritu Santo no tiene poder para cambiar y para transformar. Pero a la misma vez se identifican como parte de la iglesia. Pues Pablo tiene un consejo para estas personas, para los que siendo parte de la iglesia, viven como si el Espíritu Santo no tuviera poder. El consejo de Pablo es que para estas personas que son dobles agentes, los terroristas domésticos, la gente que hace daño desde adentro a través de sus vidas desenfrenadas, le dice a los tales, evita, y no estoy hablando del musical, a los tales evita. Que evite a la gente que es así. Bueno, si hago eso, ¿cómo vamos a alcanzar al mundo con el Evangelio? Gracias por preguntar. Pablo nos da una distinción importante. Mire, cuando Pablo le escribe a otra iglesia, en 1 Corintios 5, él le dice a ellos, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Ahora, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Si usted quiere una iglesia sin gente problemática, va a tener que votar al pastor. No hay que meterse en un monasterio. Se supone que vivamos vidas en misión. Se supone que vivamos vidas con quizá un poquito de reguero. Se supone que tengamos que limpiar el establo. Contar de alcanzar a los que no son parte de nosotros, que tengamos, yo sé que es una palabra explosiva, pero que nuestra iglesia sea diversa. Pero cuando Pablo nos exhorta a no andar en compañía de personas inmorales, eso se refiere a andar, como dice, en compañía de personas que llamándose hermano, es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. O sea que no estamos hablando de la persona que admite su lucha, que confiesa su pecado, que lucha por apartarse. No, estamos hablando de la persona que se hace parte de la iglesia y persiste en pecar sin arrepentirse. El doble agente, el terrorista doméstico. Pues para esa persona, gente, no se lo puedo poner más bonito. La responsabilidad de la iglesia es negar el privilegio de la confraternidad. Para la persona que persiste en pecar y no se arrepiente, la responsabilidad de la iglesia es negar el privilegio de la confraternidad. Eso es bíblico. Dios establece que una persona con un corazón endurecido no debe recibir la gracia que Él derrama sobre un pueblo penitente, sobre un pueblo que está en plena comunión. Porque derramar esa gracia sobre un corazón endurecido es perder el tiempo. Y porque la presencia de estas personas, en vez de edificar a la iglesia, la presencia de ellos resulta en la destrucción de la iglesia, porque son personas dañinas, porque son lobos, porque son depredadores. Lean conmigo la manera en que Pablo los describe en el verso 6 y póngase los cinturones. Dice que entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Y aquí los despido hasta el domingo que viene. ¿Tengo que abundar sobre esto? Sí. Bueno, les dije que se pusieran los cinturones. Esto que acabo de leer, pues no es aceptable para las sensibilidades de hoy en día, pero yo no tengo ninguna intención de disculparme por lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros leemos la Biblia y encontramos algo que es difícil de digerir, algo que es difícil de aceptar, el problema no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es
inerrante, es infalible. El problema no es la ley de Dios. El Salmo 19 nos dice que esa ley es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El problema no es la Biblia, el problema soy yo. El problema es usted. Y yo confirmo que esta palabra infalible dice la verdad, porque en el corto tiempo de esta iglesia ya hemos tenido lobos en medio nuestro. Y como dice aquí, se meten en las casas. El trabajo del lobo siempre es a domicilio. Nunca es abierto en la iglesia para ser visto. Siempre es a domicilio. El engaño siempre es a domicilio. Empiezan con estudios bíblicos en las casas que ellos inventan por su propia parte, sin consultar con el pastor. Ok, me están oyendo. El silencio significa que están prestando atención. Muchas veces empiezan con estudios bíblicos en las casas que ellos se inventan por su propia parte, escondidos del pastor. Y digo que estas personas son depredadores porque siempre tienen en la mirilla a personas vulnerables. Esto incluye hombres y mujeres, no se engañen. El hombre no es vulnerable, no es invulnerable al engaño. Pero cuando dice aquí mujercillas, bueno, número uno, vemos la naturaleza depredadora de esos lobos. Y número dos, esto deja ver que hay casos donde la vulnerabilidad de estas mujeres es por su negligencia. Hay vulnerabilidad que no podemos evitar. Y hay vulnerabilidad que viene pues porque en vez de fortalecerse y unirse a la comunidad, se alejan de la comunidad y entonces caen en pecados que las mantienen alejadas de la iglesia. Entonces los lobos se aprovechan de esa oveja que se ha separado de la manada. Atacan a la ovejita que está andando sola. Es por eso que yo les digo que venga a la iglesia y que venga a los grupos de estudio y aplicación. Quédese pegado a la manada. Quédese pegado a la manada. Esos lobos van a tener que dar cuentas al Señor. Pero estas ovejas que se separan de la manada son responsables por la suerte que corren. Porque aprender de la palabra de Dios no es una prioridad para ellas. Por eso siempre están aprendiendo. Pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 30 años en el Señor y no conocen doctrina todavía. Participa en los grupos de estudio de aplicación. Se lo había dicho antes. Nosotros no podemos darnos el lujo de ser negligentes. Eso nos hace vulnerables. Y estos terroristas domésticos quieren también entorpecer tu crecimiento. No te quieren ver creciendo. Pablo los compara con Janes y Jambres. Pastor Miguel, ¿quién rayo es Janes y Jambres? Gracias por preguntar. Ellos no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia nombrados. La tradición judía y la tradición cristiana dicen que esos eran los hechiceros que estaban burlándose cuando Moisés llegó a Faraón a exigir la libertad de los israelitas, que esos eran los hechiceros que estaban tratando de hacer los mismos milagros que estaba haciendo Moisés con la vara, los otros hechiceros que también convirtieron su vara en serpiente. Pues dice que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Si hay algo que yo no quiero ser es reprobado en lo que respecta a la fe. De ahí uno no se puede recuperar. Pero son reprobados porque son personas que entorpecen el crecimiento de los demás y no solo son responsables por su sangre, sino por la sangre de otros. Como dice un himno, no te dejes confundir. Busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras. Eso no es un himno, pero es verdad.
No te dejes confundir porque lo peor que te puede pasar es que tú termines compartiendo el mismo destino con esos engañadores. Pablo dice con toda seguridad, mira, no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos como también sucedió con la de aquellos dos, con Janes y Jambres. Así como Janes y Jambres quedaron expuestos cuando la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de las varas de ellos. Pues mire, ya sea en esta vida o en el final, a Dios no se le va a escapar ningún doble agente. A Dios no se le va a escapar ningún terrorista doméstico. En el día final, dice Mateo 13, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Gente que pasó una vida entera en la iglesia, llevados al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Los engañadores van a quedar expuestos. Pero ese trabajo le toca a Jesús y a sus ángeles. No nos toca a nosotros. Nosotros vemos el comportamiento externo, pero no conocemos el corazón. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? A nosotros nos toca pasar el trabajo de vivir en comunidad. Nos toca pasar el trabajo de discernir quienes necesitan ser sostenidos, quienes necesitan ser animados, quienes necesitan ser amonestados y quienes necesitan ser expulsados. Pero eso no es algo a lo que se llega rápido. Es un proceso que solo se obtiene a través de vivir juntos en comunidad. Esta práctica de tomarse el tiempo de conocer a la gente y de tratarlos de acuerdo a su fruto. Para que usted vea el fruto de la gente, toma tiempo, hay que conocerlos. Hay gente que llega a la iglesia y saben disimular, que es una cosa estelar. Para que usted conozca a la gente y conozca el fruto de la gente, hay que invertir tiempo, es inconveniente. Requiere esfuerzo, requiere compromiso, es complicado. Esto es bastante trabajo. ¿No sería mejor vigilar la puerta para solo dejar entrar a los que se lo merecen? Una vez más, si usted quiere una iglesia libre de gente problemática, usted se tiene que ir. Después que yo me vaya. Pero uno anhela ese tipo de iglesia homogénea. Porque uno se pregunta si vale la pena soportar ese tipo de situación tan tensa y tan regada. ¿Vale la pena soportar ese tipo de situación? Bueno, yo les voy a responder presentándoles a alguien que ha cometido muchos de los mismos pecados de esos hombres en los últimos días. Es un placer conocerle. Saque un espejo y mírese. Al ver esa lista de los pecados de los hombres de los últimos días, me pregunto si usted alguna vez no ha cometido uno de esos. Yo sé que yo sí. Sin embargo, yo estoy aquí celebrando la gracia del Señor. A pesar de que yo he vivido como un hombre de los últimos días. A pesar de que yo he sido soberbio, jactancioso, amador de mí mismo, desenfrenado, la lista sigue. Yo estoy aquí celebrando la gracia del Señor. ¿Alguno más de ustedes está aquí celebrando la gracia del Señor? Estamos aquí, y si estamos aquí celebrando la gracia del Señor es porque nuestro Salvador ha sido misericordioso y condescendiente para nosotros en nuestro peor momento. Amén. Es porque Él nos rescató cuando nosotros no nos interesaba el Señor. Amén. Así que si el Señor te ha mostrado que de alguna manera tú has vivido como estos hombres de los últimos tiempos, yo quiero que sepas que hoy tienes la oportunidad de volverte a un Salvador que te va a tratar como un hijo que vuelve. Si eres creyente, oyes este sermón y te preguntas si vas a poder tener la paciencia
para vivir en una comunidad donde hay que limpiar establos embarrados toda la semana. Te preguntas si vas a poder tener esa paciencia. Mira, el poder para nosotros vivir de esa manera, el poder para nosotros limpiar el establo una y otra vez, ese poder está disponible para nosotros. Ese poder está disponible para nosotros siempre y cuando, como dice en Hebreos 12, tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, mire, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si usted cree que estar en la iglesia es soportar gente difícil, Jesús pasó 33 años en esta tierra como una persona sin pecado, aguantando pecadores. Y mira a ver si el Señor no le ha aguantado su pecado. Si el Señor le ha aguantado su pecado, el próximo verso dice: consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Pues a través del ejemplo de nuestro Salvador, nosotros podemos vivir en una comunidad con personas imperfectas, y el Señor nos puede usar. Así que bendito sea nuestro Salvador, que usa personas imperfectas como nosotros para impactar a nuestras comunidades con el Evangelio. Gracias, Señor, porque no me tratas como el doble agente que he sido. Y por esa razón podemos una y otra vez limpiar el establo. Amén. Bueno, el equipo de adoración puede pasar y tomar sus lugares, y mientras ellos se preparan para liderarnos en un cántico de respuesta, pues vamos a preparar nuestros corazones para participar en la mesa del Señor.